Sergio Zaraco, jefe de toxicología del Ministerio de Salud de la provincia. Te lo decía en el primer bloque, vamos a hablar sobre las drogas. Por eso se encuentra Sergio con nosotros para saber en cómo se encuentra la provincia de Mendoza respecto a este tema. Y bueno, también muchísimas gracias por venir. No, un gusto. Siempre un placer poder estar y hablar de temas que impactan a nuestra realidad cotidiana. Bueno, Sergio, el tema de las drogas en la provincia de Mendoza. ¿Cuáles son las características? ¿O aumentó el consumo? ¿Cómo se ve? Tenemos los datos de Cedronar. El último informe publicado, que es del año 2017, nos indican que sí, que hay un crecimiento. Se ha triplicado el consumo de bebidas alcohólicas. Lo mismo sucede con el aumento de cocaína, marihuana. Ha disminuido la edad de inicio de consumo. Esta edad de inicio hoy está en los 13 años. Y sobre todo en las drogas de diseño ha habido un aumento sustancial, que es muy importante. Expliquemos cuáles son las drogas de diseño. Las drogas de diseño reciben este nombre, que son drogas sintéticas, es decir, son sintetizadas en laboratorio. Reciben el nombre de diseño porque es que diseñan la fórmula de acuerdo a la necesidad del mercado que las va a consumir. Dentro de estas, la más conocida es el éxtasis, pero también tenemos otro número importante de sustancias como es el GHB, el popper, la ketamina, que son sustancias producidas en laboratorios y que cada vez van creciendo más en el mercado porque tienen ciertas propiedades que facilitan lo que hace al tráfico, y por eso hay un crecimiento a nivel mundial en cuanto al uso y la propagación de estas sustancias, a las que se han sumado las que se conocen como NPS o nuevas drogas de diseño, que hoy están pegando severamente a nivel social y que generan distintos fenómenos de autoagresión o heteroagresión con acciones de violencia, que son como las que hemos visto las catinonas, que es conocida como droga zombie popularmente, sí, u otras que tienen otros efectos también con trastornos psicóticos, con cuadros que cada vez vemos más frecuentes en Europa o Estados Unidos. Me nombrabas algunos efectos, por ejemplo, de esas drogas, por ejemplo, en el organismo, en la parte social. ¿Cuáles son esos efectos a consumir? Las drogas de diseño, estas que pueden venir en polvo o en comprimidos, generan trastornos psicóticos, es decir, alteraciones en el comportamiento, en donde el sujeto empieza con agresiones al propio cuerpo, autoinfligiéndose daño, o si ve una luz, va a la búsqueda de esa luz, que puede ser un colectivo o un auto en movimiento. Genera a nivel del sistema cardiovascular aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, que pueden llegar a ocasionar la muerte. El hecho es que a veces, ante el desconocimiento de qué se está consumiendo, porque le ofrecen una pastilla que le pueden decir que es éxtasis, que es una anfetamina metoxilada, pero que por ahí esa misma pastilla puede tener otro de estos compuestos y que las reacciones y las respuestas que va a tener no son las esperadas. Y que ahí esto desencadena, que depende en la circunstancia, el momento y en la condición que lo ingiera, puede llegar a poner en riesgo la vida del usuario. Sergio, al principio me decías que había aumentado el consumo de drogas en la provincia de Mendoza. ¿Por qué se cree que aumentó? Bueno, el tema de drogas tiene una relación directa con una cultura, conductas sociales y la situación del estado anímico de la población. Sabemos que estas sustancias son de acción a nivel del sistema nervioso central, por eso cuando hablamos de droga es toda sustancia química, pero cuando nos queremos referir específicamente hablamos de las sustancias psicoactivas, es decir, aquellos químicos que tienen una acción sobre el sistema nervioso central. Y que estas sustancias no hay ni mejores ni peores, tienen efectos distintos, que impactan de distinta forma en el cuerpo. Unas son depresoras, otras son estimulantes. Entonces, de acuerdo a las características de la persona que consumió esta sustancia, nota que mejora cierta sintomatología que tiene. Si está con un cuadro de angustia, de ansiedad, de malestar general, nota que tiene un efecto ansiolítico, le calma esa ansiedad, lo contiene, eso lo logra el alcohol. También la marihuana tiene un efecto depresor, actúan en receptores similares a donde actúan ciertos tranquilizantes. Otras tienen efectos estimulantes, como el caso de la cocaína. Entonces, por ahí vemos que el problema a veces de las adicciones
no es la droga específicamente. Por eso es tan difícil el abordaje y el tratamiento. Por ahí Es la conducta y la situación que llevó a que consume esa sustancia para mitigar su problema de base. Por eso el abordaje no es atacando a la droga exclusivamente, sino es viendo las circunstancias social, ambiental, familiar, que están generando esta alteración en su comportamiento, con lo cual está tratando de mitigarlo con este consumo. Si yo no resuelvo su problema social, su problema psicológico, difícilmente deje de consumir aquello que lo está haciendo sentir mejor. Me hablabas sobre el problema social, familiar, lo que pasa por la cabeza de una persona que consume droga, pero también hablar sobre el tema de que hay un aumento y por ahí se debe también que hay muchas personas que lo consiguen fácilmente. Sí. Porque una droga, por ejemplo, la marihuana es ilegal, la cocaína es ilegal, no vas a un kiosco y pedís una cerveza o un paquete de cigarrillos, así de fácil muchas veces. Hoy está prácticamente con fácil accesibilidad. Cuando damos los cursos y hablamos con las personas o quienes nos consultan, vemos que hay una fácil accesibilidad. Ha perdido este temor y que en definitiva vemos que se centra específicamente a atacar la droga y donde lo que tenemos que trabajar es en proteger a la sociedad. El problema no tiene que ver con la oferta, sino tiene que ver con la demanda. Y donde tiene que haber una inversión fuerte y consistente es sobre la demanda. Para aquellos que son vulnerables, no necesiten recurrir a una determinada medicación o a un determinado químico para mitigar su malestar. Por eso es muy importante aplicar políticas que ayuden a contener esto, sobre todo en los que se ven más afectados, que son los jóvenes y adolescentes, que ante la situación que hoy vemos de presión social, de las redes y de las circunstancias, generan estos estados de angustia que lo hacen muy propicios a consumir esta sustancia que hoy está circulando libremente en sus ámbitos de diversión. Y que cuando encuentran que al consumirla les mejora la sintomatología, empieza esta historia de volver a automedicarse, llamo yo, a tomar esta sustancia para sentirse bien. Y acá se desencadenan fenómenos fisiológicos y biológicos que ya después no sigue consumiendo para sentirse bien, sino por necesidad, porque hace una dependencia, y acá caemos en este gran problema que es la dependencia y la adicción. La droga, por supuesto. Sergio, te invito a que te quedes en el próximo Sí, bloque no, porque hay muchas cosas que preguntarte todavía. Vos quédate del otro lado, que enseguida volvemos. El tema de la droga y obviamente las características del consumo, y Sergio me hablaba sobre que hay un aumento respecto al consumo en la provincia de Mendoza y preguntarte cuáles son las características, por ejemplo, una mamá y un papá que están del otro lado, tiene un hijo que por ahí está iniciando en el consumo. Creo que, como siempre se dice, es mucho mejor detectar al inicio, ¿no?, del consumo de la droga. Sí, lo que tenemos que siempre discriminar lo que es entre uso y abuso de una sustancia. Okay. Lo primero es no criminalizar. Existe la situación muchas veces de que a veces por una cuestión de investigación o por el círculo en donde está, que puede haber tenido contacto. Por eso es muy importante primero tocar el tema en la mesa. Esto tiene que ser hablado de temprana edad. Estamos hablando que el inicio de consumo está en los 13 años y descendiendo. Entonces hay que hablar y comprender cuál es, sin perjuicio, cuáles son los riesgos, cuál es el impacto que tiene el consumo de este tipo de sustancias. Porque ahí la mamá del papá dice, mi hijo es bueno, no consume, nunca va a tocar una droga. Y usted, señora que está del otro lado, no sabe con quién se junta muchas veces o con quién se cruza en la calle. Pero tiene que ver que hoy está presente en la misma escuela, cada vez está más constante en la sociedad. Y que esto hay que trabajar en lo que decíamos, que es la reducción del riesgo y generar una disminución en esta demanda, en ir a buscar la droga. Primero, marcar bien diferenciado que no es lo mismo el consumo de este tipo de sustancias, desde el alcohol al resto de las drogas, en la edad adulta, donde hay un sistema nervioso central que ya ha terminado sus procesos madurativos, que tiene un impacto agudo, pero una vez que se metaboliza desaparece el efecto de la droga. Cuando este consumo de sustancias se produce a los 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, este cerebro todavía está en procesos madurativos.
y que cuando se ve impactado, sea por alcohol u otra sustancia, va a afectar y va a producir cambios trascendentales en la funcionalidad de este sistema nervioso central, que se traduce en problemas a nivel educativo, se traduce en problemas a nivel del comportamiento. Por eso es muy importante y claramente, a veces cuando preguntamos ¿por qué dicen todos los envases prohibida la venta a menores de 18? Que no tendría que ser la venta. Lo que está contraindicado es el consumo de esta sustancia por debajo de los 18 años por este impacto trascendental. Estos temas hay que hablarlo en la mesa, entender que el uso de estas sustancias no solamente va a tener los efectos buscados o deseados de perturbar el estado de conciencia, de sentirse más divertido, más relajado, pero que esto va dejando un impacto en este cerebro que todavía está en crecimiento. Hablamos en el corte del tema de la tolerancia de la droga, porque por ahí el tema de que una vez consumís tenés un efecto y después, a la medida que vas consumiendo regularmente, necesitas una mayor dosis para lograr el primer efecto. Todas estas sustancias psicoactivas generan esta tolerancia. ¿Qué es esta tolerancia? Es la capacidad que tiene el cuerpo de acostumbrarse a la droga y necesita después dosis mayores para lograr el mismo efecto. Esto se suma que a las consecuencias propias sobre el sistema nervioso central, la concentración y la dosis mayor va generando un impacto que ya empieza a afectar otros órganos, sea a nivel cardiovascular, a nivel hepático, a nivel vascular. Por eso es muy importante hablar de estos temas en la mesa, está presente. Hoy cuando damos clases en las escuelas o conferencias, vemos que es algo que está prevalente en nuestra sociedad, que no tenemos que ocultarlo, sino hay que hablarlo. Es una realidad que tenemos. Saber que este problema de uso tiene que ser controlado, hablado y sabido cuál es el impacto, pero tenemos que tratar de no caer en el abuso, porque acá ya se disparan estos mecanismos fisiológicos de tolerancia o de acostumbramiento que necesita a veces recurrir a otras sustancias, con todo lo que trasciende en la salud de quien consume y del comportamiento social, que se ve en su impacto en el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, en el aumento de la violencia o en el aumento de la accidentología. Y esto es reducido si empezamos a tocar estos temas seriamente para reducir la demanda. ¿Qué significa? Que la droga está, pero no me interesa ir a consumirla porque conozco y sé cuál es el impacto que puede tener sobre mi salud. Y que tenemos que buscar y trabajar y no perseguir, sino acompañar. Lo que necesita a veces el que está con problemas con el consumo no es el rechazo, ni sacarlo de la sociedad, sino lo que necesita es que la sociedad lo abrace y le permita contenerlo para que no tenga que recurrir al uso de estas sustancias para tratar de mitigar estas falencias que tiene. Esto se tiene que trabajar en equipo, desde el área escolar, desde el área familiar, desde el grupo de amigos, para saber que esto podemos construir una sociedad mucho mejor y más saludable. Sergio, rápidamente, bueno, tenemos que ir a un corte. ¿Cuáles son los números para pedir ayuda, por ejemplo, o un 0800 Si vemos que hay alguien que está con problemas con consumo, que vemos que ya este consumo es reiterado, que en distintas ocasiones ha tenido problemas de conducta, podemos recurrir a nivel provincial al 0800 333 4884 o bien llamando al 141. Ambos son gratuitos y ahí van a poder orientar cuáles son los centros preventivos para adicciones o cuál centro puede recurrir de acuerdo a la edad, de la zona donde vive, para pedir ayuda, que es multidisciplinario. Se trabaja con trabajadores sociales, psicólogos, médicos, porque como decíamos, es un problema que tiene que ser abarcado de todas estas aristas. Entonces, rápidamente, vamos con los dos números nuevamente. 0800 333 4884 o bien llamando al 141.